Hola, hola, qué alegría estar nuevamente contigo. Mira, hoy tenemos la lección número 8 que se llama La esperanza en el Nuevo Testamento. Tiene muchísimos puntos, muchísimas preguntas. ¿Es la creencia cristiana una filosofía simplemente para llevar? Podemos, por ejemplo, también tocar el tema de ¿cuándo viene el Señor? Exactamente qué día, qué año, eso también podemos verlo. Podemos ver por qué demora, podemos ver cuándo se produce exactamente el encuentro entre las personas que creen y el Señor Jesús. Por ejemplo, también podemos ver el tema del pan del cielo y la resurrección. Él explica muchas veces Jesús este tema y es muy profundo. También podemos ver, por ejemplo, el tema de la resurrección y el tema de las almas inmortales, de la filosofía griega. Podemos ver cómo es eso del tema de que si el alma necesita un cuerpo, si están divididas, cómo si el Señor creó un cuerpo perfecto o no, y muchos temas más como ese. Podemos, por ejemplo, también ver el tema del rapto secreto. El tema de, por ejemplo, de que uno será tomado, otro será dejado, que los aviones se caen porque de repente hay uno que está conduciendo que cree en Dios, porque dicen que eso es que Dios no quiere que pasen las pruebas o gran tribulación que se conocen. Dios lleva a la iglesia para que no sufra y tantas cosas más. Vamos a ver todo esto a la luz de la Biblia fascinante. Te invito a continuación. Como punto número 1, esperanza más allá de esta vida. Muy hermoso punto y déjame compartirte con alegría. El cristianismo no es una filosofía, no es una moda, una pequeña cruz para llevar. Es así como que este es mi equipo y otros tienen otros equipos y todos son equivalentes y por supuesto todos tenemos derecho a pensar de una manera determinada. Pero hay un pequeño tema. El cristianismo no puede ser simplemente una filosofía. O es verdad o no lo es. Vamos a leer en las Escrituras por qué. Fíjate, 1 Corintios 15, el versículo 14 al 18. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O sea, no tiene valor, no tiene utilidad, significa vana. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Se refiere a los vivos. Y los 18, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjate qué importante esto. Y leo lo último del 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Significa, si no es verdad, entonces hagamos lo que sea, porque pronto nos llega nuestra muerte y hay que aprovechar el tiempo. Eso significa el 32. Pero fíjate que dice que es vano. Estamos en nuestros pecados los vivos, o sea, nosotros decimos estamos salvos, tenemos paz para con Dios y todo eso, y en realidad nuestros pecados están si Cristo no se levantó de los muertos. Todavía estamos en la misma condición que siempre estuvimos antes de conocerlo. Y los que tuvieron fe y murieron ya están descansando, pues ellos se perdieron, perecieron, nunca van a levantarse. Y esto no es lo que la Biblia dice. De hecho, la realidad de Dios ya lo vimos la otra vez también en la misma escuela. Vimos que no hay que hacer como Tomás. Jesús dice claramente que es boca en boca a través de las Escrituras, como libro de texto, que el conocimiento pasa de una generación a otra. Y dice claramente que no tenemos que oír, ver o tocar, sino que tenemos que ser creyentes sin verlo. Eso está bien. Hubo gente que le vio y ese conocimiento se transmitió de generación en generación y tenemos la Biblia como libro de texto infalible que nos relata esto. Y nosotros al día de hoy, si tenemos comunión con Dios, sabemos y no necesitamos oír, ni ver, ni tocar. Podemos testificar de la realidad de Dios. Sabemos que Él es real, lo vemos en las pequeñas cosas, lo vemos cuando Él nos enseña la Escritura, sabemos que no tiene explicación la forma en que lo entendemos, la paz que los produce, la alegría al cantarle. Cuando vamos a la iglesia, cuando abrimos el texto y le hablamos a otro de Dios y esa persona puede cambiar su vida y mil ejemplos más. Sabemos de la realidad de Dios a cada paso de nuestra vida. Nosotros sabemos y somos testigos hoy como lo fueron antes. Por eso no es una moda, es una realidad. Tiene que ser algo determinante en tu vida.
tiene que ser algo relacional con Dios, tiene que ser una forma en que uno tenga una vivencia diaria con Dios. No es así como una simpatía por Dios. La única forma en que nosotros podemos, por ejemplo, tener derecho es le decimos pedir perdón. Todos decimos eso. Pedir perdón es hermoso, las iglesias están llenas de gente que pide perdón. Pero no hay que ser engañados. La Biblia no dice pide perdón y que vas a ir al cielo automáticamente. También la Biblia te enseña que debes vivir una vida en comunión con Dios, en armonía, en prepararte en esta vida para ir al cielo. La justicia de Dios que se pone allá en el cielo, que se llama justificación, también es la que desciende a tu vida y te transforma y se llama santificación. Está claro en las Escrituras. Esto tiene que ser una realidad, aquello también lo es. Y todas estas dos cosas son realidades porque nuestro Señor se levantó de los muertos, está allá en el cielo y desde allá arriba comanda esta iglesia. Es hermoso esto, es algo que nos llena de alegría y nos da gozo para siempre. Si este video te es útil, te aporta claridad en las Escrituras, te aporta una enseñanza, podés compartir un comentario, acá abajo podés dar un me gusta, también acá abajo podés suscribirte y apoyar este canal. Como segundo punto tenemos vendré otra vez. Este punto es fascinante. Vamos a ver 3 subtemas de este punto maravilloso. Primero, ¿cuándo nos encontramos con el Señor? Segundo, el tema de la demora. Y en tercer lugar, podemos ver el día y el año que el Señor viene. Fabuloso. Comenzamos con el primero. Mira, Juan 14, 1 al 3, muy conocido. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mucha gente, mi querido amigo, mi querido hermano, piensa que, por la teoría del alma inmortal, piensa que las personas cuando mueren simplemente se van al cielo. Ahora veamos a la luz de la Biblia qué quiere decir. Dios nos quiere dar el cielo. La respuesta se llama la resurrección y nos lleva al cielo. ¿Pero es cuando morimos o la Biblia enseña otra cosa? Fíjate, está hablando de los apóstoles. Técnicamente los apóstoles deberían estar en el cielo según esa teoría. ¿No es cierto? Bueno, acá dice el 3. Observa lo que dice la Biblia claramente. Si me fuere, os prepararé el lugar, el 3. Vendré otra vez, la segunda venida. Y os tomaré a mí mismo. Fíjate hasta ahí. Dice que Él vuelve y os toma. Él nos toma a nosotros, a todos. Fíjate que ese es el momento del encuentro. Claramente nosotros nos encontramos con el Señor en la segunda venida, no cuando morimos. Dice, vengo otra vez y os tomo. Claramente ese es el momento en la segunda venida para reafirmar, porque si no, deberíamos estar en el cielo y ya deberíamos estar con el Señor. Pero fíjate lo que dice la última parte. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está diciendo, yo voy al cielo, yo estoy ahí. Ahora yo quiero que cuando yo venga, ustedes estén en el cielo. Está diciendo claramente, ahora van a estar en el cielo donde yo sé estar siempre. Fíjate claramente el versículo 3. Está diciendo que nosotros no estábamos en el cielo antes de la segunda venida. Por eso nos viene, nos busca para que estemos en el cielo. Fíjate claramente que dice que no estamos en el cielo hasta la segunda venida. Clarísimo, eso de morir e ir al cielo no es la forma en que Dios lo mira. Ahora la demora. Vamos rápidamente a 2 de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate los deseos de Dios. El versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjate que Dios dice que todos tenemos derecho y tenemos que tener la oportunidad de oír para decidir y para poder arrepentirnos. Dios no desea que ninguno se pierda. Por eso es la demora. Ahora, la demora no significa que Él no viene, sino que es la razón por la cual Él no vino todavía. Eso está buenísimo, porque dice claramente que Dios quiere esto. Ahora bien, muchas iglesias dicen así. El Señor mira en el cielo y dice, el Señor puede venir esta noche, y todos saltan.
Eso no debería expresarse así. Hay que tener cuidado con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 24:14, dice: y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. De todas las señales de Mateo 24 relacionadas que anunciaban el fin, la última señal de la última es esa, la predicación mundial, y entonces el Señor viene. Porque conforme a las Escrituras, Él no quiere que nadie se pierda. La respuesta de Dios, ya sé que puede venir como ladrón en la noche, en el sentido de que nadie le espera, sí entendemos eso, pero lo que es no significa que eso de que sea imprevisto porque la gente decide no tenerlo en cuenta, no escuchar, y por supuesto cuando aparece no es lo que están esperando, y por supuesto que les cae como una noticia totalmente inesperada, pero no es porque no han escuchado. La solución de Dios a ese derecho de que no se pierda nadie es la predicación mundial. Por eso también Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 18:1-4 hablan de una predicación a todo el mundo y entonces viene el fin. Esa es la última señal y esa es la respuesta de Dios al derecho de que todos tienen que oír. No hay que olvidarse y no hay que anunciar así de imprevisto que Dios viene porque Él tiene que cumplir primero, lo prometió, esa señal. Ahora hay una parte muy linda que dice: ¿cuál es el día y el año que viene? Yo te digo, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Bueno, 21, 22, hasta ahora no vino el Señor. En adelante puede ser cualquier año y fecha, el Señor viene y ese es el momento en la historia que quedará escrito que el Señor vino. Bien, estaremos vivos o quizás será para los que siguen. Pero ese es el momento en la historia, pero a nivel personal, el día y el año que viene el Señor es el momento de nuestra muerte. Cuando nosotros cerramos nuestro ojito, dejamos de ser. Según la Biblia, en ese momento hemos decidido nuestro destino. Hemos tenido la oportunidad y cerramos nuestros ojitos. Podemos abrirlo, quizás para ser condenados o quizás perdidos, como dice la gente. Eso es algo muy malo y no es lo que Dios quiere. Más bien la esperanza nuestra, ¿cuál es? Es abrir nuestro ojo y verlo al Señor, pero con alegría, con una sonrisa, reconociendo su voz y cumpliendo esa esperanza que podemos desarrollar en esta vida, de esperar al Señor para que Él venga a buscarnos e ir al cielo, mediante la resurrección, poder volver a la vida. Esa esperanza, esa apertura de ojo, ese momento de volver a verlo es el que yo quiero, el que deseo a todos mis amados. Continuamos. El punto número 3 es espectacular. Yo les resucitaré, una dulce promesa del Señor. Pero antes de sentar y comenzar a hablar, habían unas ciertas historias. Sabes que Juan 6, donde estamos por ir ahora, comienza con el milagro de la alimentación de los 5,000, de unos cuantos panes y unos pescaditos. El Señor alimenta a una multitud impresionante de personas. Luego se cruza a la otra orilla y lo siguen, y lo siguen. Jesús sabía que querían hacerlo rey, ese rey de abundancia, ese rey de gloria, es el Mesías que ellos esperaban. Pero el Señor tenía cosas espirituales impresionantes para decir. De hecho, ese milagro del tema del pan tenía dos antecedentes. El tema de que Moisés había hablado de un pan del cielo y también el tema de, por ejemplo, Segunda de Reyes 4:42-44, Eliseo, cuando estaba con ese periodo de escasez al lado de los profetas y trataba de sustentarlos, ayudarlos Dios le daba muchos milagros para ayudarlo. En una ocasión a Eliseo le traen 10 panes lindos. Y el Señor le dice: comerán y sobrarán, como para que le dé a todos sus compañeros, que nadie se quede mirando. Y de hecho, comieron y sobró. Ese milagro de multiplicación lo hizo también Jesús. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Y había un ejemplo que era el maná, que decían que era el pan del cielo. Y todo el mundo pensaba que era el pan del cielo porque venía del cielo, pero era un símbolo. Entonces el Señor dice, Juan 6:32, 33 y 40. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús estaba diciendo que era Él el verdadero, el otro era un símbolo, está claro eso. El 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Preciosa promesa de resurrección, pero usa la palabra creer, igual que el versículo 29, que dice que está buscando que crean. Esa es la forma que el Señor quería
que lo trataran a él creyéndole, y dice que él iba a resucitarlos como promesa y como seguridad, lo dice 3 veces en esos versículos. Pero luego se escandalizan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él dice, yo soy el pan del cielo, y luego dice, el que me comiere tendrá vida. Por supuesto, promete la resurrección, y todos se escandalizan. Pero hemos leído en el versículo 40, y de hecho, el 29 yo solo leo la frase, dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Lo mismo que el 40 cuando habla de creer. Esa es la forma de comer el pan de Dios. O sea, creer al Señor Jesús y tener derecho, por supuesto, a la resurrección. Esa era la obra de Dios. Y de hecho, Él luego le dice, el que come, bebe mi sangre, y se escandalizan porque dicen, ¿cómo vamos a hacer eso? Y mucha gente lo deja, ya no le sigue. Pero esta es la misma acción, por ejemplo, que la Santa Cena, con los ritos del vino y del pan, que simbolizan la sangre del Señor y el cuerpo. Es lo mismo que el Señor dijo, pero es que nosotros no pensamos que estamos comiendo, realmente el cuerpo y la sangre del Señor, como algo así, como algo crudo, o no sé cómo explicarlo, sino que es un simbolismo, y nosotros públicamente confesamos que creemos, nos ponemos de parte de Dios, respetamos el sacrificio del Señor. Es exactamente esto lo que dice. Dice, el que me come, el que cree. Impresionante. Es absolutamente impresionante, y no tenemos por qué escandalizarnos, sino decir, creer a Jesús, creer al Señor y su sacrificio, y tenemos derecho a la vida eterna. Como cuarto punto, al sonido de la trompeta. Este es un punto muy, muy interesante. Tenemos aquí una iglesia, Tesalónica, para tratar, y tenemos al apóstol Pablo muy, muy preocupado. Esta iglesia, ubicada justamente en la ciudad del mismo nombre, en la provincia romana de Macedonia, había sido alcanzada por el Evangelio. Pablo había llegado con sus labores y había establecido una iglesia hermosa, pero él hace mucho que no sabía de ella. Entonces manda a Timoteo. Timoteo regresa a donde estaba él y le lleva los informes hermosos en principio. Una iglesia vigorosa que hablaba mucho de Dios a los demás, a las ciudades vecinas, tenía una buena vida, buen testimonio, era bien sufrido frente a la oposición, pero tenían una tristeza. Esto es muy importante, una gran tristeza. Ellos cuidaban a sus seres queridos, con mucho cariño, tratando de que vivan, y uno tras otro se iban muriendo, iban siendo arrebatados por la muerte, porque ellos esperaban al Señor Jesús. Ellos creían que tenían que estar vivos para cuando el Señor Jesús viniese. Eso es absolutamente lógico para ellos, pero les ocasionaba tristeza. Tenían falta de información, había que enseñarles algo más. Entonces Pablo quería ir. Fíjate lo que dice acá. 1 Tesalonicenses 2:18. Por lo cual también quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mira, él dice lisa y llanamente que el enemigo de Dios se oponía y no les permitió. Uno diría, parece un fracaso. Pero ante ese movimiento, Dios tenía un movimiento mejor, un movimiento maestro, donde se refleja su poder y su sabiduría. ¿Qué hizo? Puso a Pablo a escribir. Finalmente se inauguró 1 Tesalonicenses, Santiago, son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Luego de 4 siglos, Dios los pone finalmente a escribir. La sabiduría de Dios vuelve a volcarse en palabras y se agrega nueva revelación. En este caso, Dios responde ante la oposición de Satanás, no solamente mandándoles una carta para que ellos pudieran una y otra vez leer y releer los consejos y quedara firme y establecido, sino que alcanzara a todas las edades y llegara hasta nosotros. Entonces Dios amplió la respuesta mucho más que el original. Eso es un movimiento sabio de parte de Dios. Tenemos, por ejemplo, acá, yo voy a leer justamente en la página del lado. Vamos a leer la respuesta. Dice 4:13 de 1 Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjate que acá hay algo importante. Todos estos eventos dicen bien claro que van a ser resucitados los muertos y los vivos transformados, juntos, no uno sin el otro, sino juntos son llevados hacia el Señor y van a estar con el Señor para siempre. Implica que los muertos no se van a perder. Esa era la respuesta para que no se entristezcan. Después también decía que así estaremos con el Señor y vamos a ser arrebatados para Él y así estaremos con el Señor. Implica un momento de encuentro, implica que el gozo por el cual ellos tenían tristeza y ellos anhelaban ver al Señor, se cumplía cuando el Señor viniese. Esto invalida, y justamente algunos insinúan que el versículo 14, te lo leo de nuevo, dice algo así como que hay un alma inmortal y que bueno, ya estaría en los cielos. Dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjate, muy muerto está en la tumba y se levanta, resucita. Así también, o sea, de la misma manera significa, traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Fíjate, vuelve a decir muerte y resurrección. Entonces, ahí dice durmieron y a la vez dice luego traerá. Entonces significa claramente traerá, que Dios va a resucitar, va a traer a la vida, los va a traer hacia Jesús, para que vayan para siempre con Él. Es lo que dicen los siguientes versículos. No dicen que Dios viene con almas inmortales junto con los ángeles para reunirlo con los cuerpos, la teoría del alma inmortal. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios hace una persona un alma viviente, cuerpo, le pone un espíritu o hálito, y esa persona es un ser viviente o alma. Esa persona, cuando muere, entonces la Biblia dice tiernamente que están dormidos, deja de ser, simplemente está allí, dejando de ser, esperando el momento de cuando Dios le vuelva a dar vida para reunirse con el Señor. Ese es el momento de alegría. Acuérdate que por eso le dice a Daniel, y tú reposarás, hablando de justamente de morir, un término muy claro, dice Daniel, el último versículo del capítulo 12 de Daniel, dice, y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás al fin de los días para recibir tu heredad. Claramente dice que las recompensas al final, y así montones de versículos. Fíjate lo siguiente, que es lo que yo quiero que vos veas. Acá dice claramente que la recompensa es en la venida del Señor. Pero vamos a leer un poquito antes, Hechos 17:31. Está Pablo en Atenas, justamente los lugares alrededor de esta Tesalónica. Y fíjate lo que pensaban los griegos, todas esas provincias helénicas. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate cómo habla de Jesús. Y cuando dijo eso, el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Acá es algo importante. En el pensamiento griego, justamente, que es lo que impregnó a la mayoría de las iglesias cristianas, está el tema del alma inmortal. Ese ser que se desprende de este cuerpo, se libera y finalmente es un ser lleno de luz, de armonía. Está bueno como relato, pero no es bíblico. Acá la Biblia dice bien claro de que ellos se burlaron, porque les hablaba, dice, y el cuerpo va a ser recuperado, va a ser resucitado, el cuerpo de nuevo va a ser levantado, y ellos, cuando escucharon hablar de que el cuerpo se levanta, es a lo que se burlaron. Para ellos era un estorbo. Ese ser interno tan bello finalmente era libre. ¿Para qué querían el cuerpo? Eso era el pensamiento griego que impregnan al día de hoy muchos de nuestros pensamientos. Esto se podría decir con modificaciones que son las formas cristianas de pensar actualmente. ¿Por qué? Porque piensan que el ser humano se va, cuando muere, automáticamente se va al cielo o al infierno. Y esto no es así. Fíjate lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña, por ejemplo, mira, vamos a ver Salmo 115, rápidamente. Salmo 115, lo más rápido que pueda. Acá
115 y versículos 17 y 18. Antes te quiero mencionar, primera cosa esencial que haría un ser que está junto a Dios. ¿Qué es lo primero que haría? Es alabarle, es cantar, es lo que la gente dice, nuestros amados están allí cantándole a Dios. Esto no es así, Dios quiere que le canten, pero el problema para la muerte es la resurrección. Cuando el Señor Jesús viene, les da vida en ese momento, no que están vivos ahora en el cielo. Fíjate que esto es así porque Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, o sea, a Dios, ni cuantos desciendan al silencio. El versículo 18. Pero nosotros bendeciremos a Jehová, o sea, bendeciremos a Dios. Fíjate que claramente dice acá que, Salmos justamente, el Salmo de las alabanzas, los cantos, la gente que le ama cantar a Dios. Y dicen, si estamos muertos, no alabaremos. Pero si estamos vivos, nosotros sí que estamos vivos, bendeciremos a Dios. Fíjate el concepto. Fíjate Isaías 39, vamos a ver lo más rápido posible. Isaías 39, acá, aquí, vamos. Bien, acá dice, 38, el versículo 18 y 19. Dice así, porque el Seol, o sea, la sepultura, a donde uno va cuando muere, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el 19, el que vive, este te dará alabanza. Fíjate qué claro y contundente es la Biblia en los dos versículos que vimos, que dice que les encanta cantar a Dios, como cualquier ser que ama a Dios, pero dice que cuando morimos no cantamos. No es un olvido, esta es una clara enseñanza. La Biblia dice que nosotros cuando resucitemos volveremos a cantar. Dice claramente que está lleno de canto luego de la resurrección. Fíjate el evento, cómo dice claramente que nosotros no existimos, estamos dormidos, estamos dejando de ser y estamos esperando a Dios. Bueno, y acá hay otro punto más. Yo voy a leer Mateo, tratar de nuevo de hacerlo lo más rápido posible. Mateo 15, 18 y 19. Fíjate lo que dice el Señor Jesús, otro concepto. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, o sea, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Impresionante. Acá hay otro tema más importante. Estas personas piensan en general, y bueno, el tema de que se libera esa alma, ¿no es cierto? Esa alma de luz se va para el cielo. No hay tanta luz para empezar, porque primero, la Biblia dice bien claro que el interior no es la parte buena, como si nos dividiéramos en dos cosas, un alma que se va. No dice que el interior es algo bueno, sino que de hecho dice que del interior es donde sale todo lo que contamina. Todo lo malo, lo dice claramente, lo dice Santiago también en el primer capítulo. Lo dice claramente, léelo, fíjate. Y dice que de acá adentro sale lo malo. Por lo tanto, ahí tenemos varias cosas para analizar. Mira, me gustó esto que vi y dice así. Para empezar, lo que yo quería decir es, acá hay algo importante. Los griegos pensaban que la muerte era necesaria. Eso es importante. Nosotros no pensamos que la muerte sea necesaria, porque en principio si es un ser de luz que hay que liberar, la muerte, hasta es bienvenida. Eso no es así. También acá hay otro tema incompleto. Por ejemplo, la Biblia dice de estos seres, y el cristianismo se impregnó de esto, que dice que están allá arriba en el cielo. Primero, no pueden alabar. La Biblia dice que no saben nada, que no pueden sentir emociones, que tampoco pueden cantar a Dios. Está diciendo en forma bien clara que no existen. Pero aparte de eso, sostiene el mundo cristiano que están arriba. Y eso luego dice que tienen que venir acá abajo para buscar los cuerpos. Eso a la vez infiere que están incompletos. Fíjate, es una cosa muy simple. ¿Incompletos por qué? Es una crítica hacia la obra de Dios. Pues fíjate que cuando Dios creó, tomó el polvo de la tierra, le puso un espíritu, lo creó un ser perfecto, en bueno, en gran manera. Es el pecado
Y no es la muerte la que hizo la división entre lo bueno y lo malo, sino es el pecado lo que arruinó lo bueno y completo y simplemente lo contaminó y lo hizo imperfecto. Pero la solución de esa imperfección no es la muerte para liberar esa alma bonita, sino es la resurrección al final de los tiempos cuando el Señor Jesús venga, el que restaura todo ese ser entero, esa alma, y la vuelve perfecta. Fíjate qué diferencia que hay acá. Yo también había notado en algunos puntos que estuve estudiando y estuve viendo, por ejemplo, que aquí no solo se alteran los tiempos, como recién mencionamos, sino también se habla de la purificación. Se dice que las personas se liberan y cada vez se refinan más y luego en algún momento se hacen hasta uno con el universo. El cristianismo cree que se libera y va con Dios. Pero no es así. La Biblia dice que cuando el Señor venga, Él va a separar los buenos de los malos. Eso no podría ser posible si uno cree que ya están en el cielo. La Biblia no está jugando, dice que en ese momento va a separar. Y de hecho dice que el destino es que Dios va a juzgar, no refinar. El concepto, por ejemplo, que impregnó a las iglesias principales del cristianismo, y los griegos, por supuesto, creían eso, era que básicamente el alma era buena. Y en todo caso, el cristianismo, ¿qué hizo? Bueno, ya que todas las almas son buenas y tienen algunas cositas como toda la maldad que vimos hasta ahora, todas las cosas malas que un ser humano puede tener. Y bueno, ¿qué hace Dios? Agarra eso, los pasa como un poco por fuego, como limpiando, como si fuera el oro, y queda la persona buena, bien y listo, puede ir al cielo. Eso no es así, porque la Biblia dice claramente, dice, escoge todo el tiempo. Dice que Dios va a juzgar cada uno según su obra, va a apartar de acuerdo a cómo fueron, unos a la derecha y otros a la izquierda. Va a apartar para salvación y para perdición. Dios habla de juzgar. No habla de refinar por fuego. La Biblia dice, tenés una vida, por ejemplo, Hebreos 9:27 dice claramente, tenemos la vida, después la muerte y después el juicio, o sea, la evaluación de la vida. La vida es el tiempo por el cual tenemos que responder a Dios, es el tiempo en donde podemos decidir por Dios, Dios nos obliga. Ese es el tiempo que tenemos para adecuar aquello malo que somos, aceptar a Dios, que Él nos limpie, nos prepare para la vida eterna. Ese es el tiempo. Por eso la Biblia dice que Él va a evaluar o juzgar, no el concepto que se desprende del alma inmortal, en donde Dios en última medida en el cristianismo, no solo en los griegos, sino en el cristianismo, por un poquito de fuego los refina y los purifica, como sacándoles la maldad. La maldad no es una contaminación así como una suciedad en la ropa. Está adentro, forma parte del carácter y la decisión, y Dios no puede obligarte a decidir por Él o ir en contra de Él. Esa es una libertad que tenemos. Dios respeta eso y por eso juzga. La teoría del refinamiento, del fuego y de que todos son salvos y que Dios simplemente elimina lo malo es atentar contra la libertad de elección que Dios nos dio y la forma que Dios construyó el ser humano para decidir y elegir. Continuamos. Como quinto punto, el encuentro eterno. Esto es muy importante. Primero, para saber cuándo nos encontramos, ya lo vimos en muchísimos versículos, pero vamos a ver solamente uno cortito. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Importante esto. Dice claramente, y eso también lo estudiamos en los puntos anteriores en Tesalonicenses, que todos nos reunimos. Los muertos viven, resucitan y los que están vivos son transformados. El encuentro se produce en la venida del Señor. Esto dice exactamente lo mismo, por esto anticipé ese versículo de 1 Corintios 15:23 y ahora sí vamos a leer los principales para saber si hay un desdoblamiento, que hay gente que habla de un rapto secreto o esto es directo. Dice así, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hagamos una pequeña pausa. Aquí dice que hay un misterio. Y por ejemplo, en Daniel 2:28 podés mencionar Efesios 3, el versículo 3, el 9 y el 10, para dar simplemente un ejemplo.
dice la palabra misterio y automáticamente empieza a explicarlo, la Biblia. Y justamente es como diciendo, esto es muy profundo y ahora procedan a entenderlo. Esto es lo mismo acá. Acá dicen que misterio, por ejemplo, las personas hablan de un rapto secreto 7 años antes de la venida del Señor, dice que el Señor va a venir y se va a llevar a su iglesia para que no sufran. Eso ya lo analizamos ahora. Y entonces dicen que eso es lo que dice acá, hay un misterio. Pero yo lo leo y acá dice sí, que hay un misterio, pero automáticamente pasa a explicarlo. Y dice, no todos dormiremos, todos seremos transformados. Es lo mismo que dice 1 Tesalonicenses 4, que lo leímos hace poquito, del 13 al 17. Y luego dice que a la final trompeta, la misma cosa, dice, todos serán transformados. Y bueno, obviamente se vestirá de inmortalidad y todo el tema. Ahí es donde Jesús vence la muerte. Todo queda absolutamente claro. Entonces, ¿por qué pensamos y agregamos de que hay un rapto secreto diciendo que acá dice misterio y eso quiere decir que hay un rapto secreto? No. También dicen claramente, por ejemplo, lo siguiente, Dios no quiere que sufra la iglesia. Es que eso no es que Dios quiera que sufra, son pruebas. Fíjate que Él mismo dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Hubo persecuciones de todo tipo, los apóstoles casi ninguno murió de muerte natural, solo Juan, por ejemplo. Y así tenemos todas las edades, todas las persecuciones habidas para ver todos los profetas y todo lo que te imaginas, fueron perseguidos cruelmente. ¿Eso qué quiere decir? No es que Dios no los haya librado, sino que forma parte de su experiencia cristiana y ellos están teñidos, bañados de honor y de gloria. Entonces, Dios los prepara para esas pruebas a las personas. De hecho, en el Apocalipsis muestra que al final de los tiempos, antes que Jesús venga, hay muchísimas pruebas que van a ver el temple de la iglesia y la lealtad hacia Dios. Dios no los saca, al contrario, Dios los prepara, fíjate toda la Biblia, para pasar esas pruebas. Dios no está con esa condición o como si fuéramos, como si Él no quisiera que nosotros pasáramos esto. Al contrario, al pasar una prueba, nuestra experiencia cristiana, toda la Biblia dice, es más profunda y nosotros nos bañamos de gloria y le damos gloria al Creador. Eso es totalmente opuesto al rapto secreto. Después el rapto secreto, por ejemplo, en Lucas 17, en Mateo 24, ¿sabes lo que dice? Dice, uno será tomado, otro será dejado. Claramente. Y por supuesto que esto es así. En Apocalipsis 1:7, fíjate que dice que todo ojo le verá, buenos y malos. Las naciones, dice, harán lamentación por él. ¿Por qué? Está hablando de los malos que se van a lamentar porque no están preparados. Y cuando dice, acabamos de leer estos versículos recién, que leímos en 1 Corintios, en Tesalonicenses, dice que son tomados hacia Dios. Esos son los buenos. Y los otros son dejados. Es una forma de describir uno tomado y otro dejado. Es una forma de describir que algunos se van con el Señor y los otros quedan. Dios no se los lleva a los que no están preparados. Eso no quiere decir nada ni está indicando nada de un rapto secreto. Simplemente queremos poner énfasis en las cosas que están claras en la Biblia. Disfrutemos de las bendiciones de Dios y la dulce promesa de la resurrección. Bueno, me despido con alegría. Te dejo aquí la última lección fabulosa. La victoria de Cristo sobre la muerte. Y aquí tenés un botón, podés hacer un clic y te suscribís.